¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en El Círculo, donde vamos a presentarle las noches de los lunes y las noches de los miércoles a partir de hoy, diferentes entrevistas, conversaciones con personajes pues que marcan la vida pública de nuestro país. Y hoy tenemos en este primer programa, cosa que me da mucho gusto, al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, a Zoé Robledo, que le agradezco que nos acompañe. Mario, ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? muy bien y pues muy honrado de ser el padrino de este programa. Mucho éxito. Muchas gracias. Yo creo que la tele pública siempre tiene el privilegio de poder abordar con otra dinámica, con otros tiempos, a veces hasta con mayor profundidad los temas. Y aquí, bueno, pues vamos a aprovechar para platicar que la agenda del director del IMSS es muy amplia. Sí. Y hay muchos temas. Yo antes de entrarle a temas como lo de la guardería ABC, el tema hasta de los festejos de la independencia, que como si el director del IMSS todavía no tuviera chamba, le agregan más chamba. Pero empezaría por preguntarte un poco, ¿cómo es tu llegada al Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Quién te avisa? Y pues, ¿qué sientes cuando te avisan que te va a tocar ya no la Subsecretaría de Gobernación, sino ahora nada más y nada menos que encabezar la institución de salud más importante del Estado mexicano? Mira, primero déjame compartirte, bueno, a ti, a todo el auditorio. Como sabes, desde diciembre del 2017, el entonces candidato, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó a todo el que iba a convertirse en su gabinete. Entre ellas, pues desde luego, la ministra en retiro, la licenciada Olga Sánchez Cordero. Y desde entonces ya había una invitación y un involucramiento en el trabajo con ella. Yo le tengo un enorme respeto, afecto y agradecimiento también por la confianza que me dio. Y lo empezamos a trabajar desde entonces. Yo tuve, digamos que un periodo para la campaña en donde pues estuve en Chiapas, soy diputado con licencia. Pero trabajamos desde entonces casi año y, bueno, medio año, todo el proyecto del diseño institucional nuevo de la Secretaría de Gobernación. Ya se sabía también pues que iba a haber una separación del área para la creación de la Secretaría de Seguridad. En fin, entonces la verdad que en ese espacio, en la Subsecretaría de Gobierno, yo estaba muy contento, con muchos proyectos, muy motivado. Y reitero, sobre todo porque a esa confianza que me tuvo el presidente fue muy bien correspondida también por la secretaria Sánchez Cordero. En el momento en el que en mayo se da esta situación con la renuncia del hoy senador Germán Martínez, siendo totalmente honesto, a mí no me pasaba ni por acá. A haber una llamada. Exacto, ¿no? Entonces fue una invitación como la es en estos casos. Déjame guardarme a mí los detalles específicos, pero fue una invitación del presidente y yo le tuve una respuesta, me parece, como todos los que estamos en el gobierno, no por un asunto personal o solamente profesional, claro que son trayectorias que uno quiere ir construyendo, sino porque somos parte de un proyecto y de un movimiento, de una idea de cambio de régimen, lo que entendemos como la cuarta transformación. El tema es que la experiencia había sido en el Senado de la República, en esta elección como diputado, pero el brinco a gestionar una institución como el IMSS es otro, es un bicho aparte. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por nivel de personal, ¿cuántas personas tiene? No, bueno, son 450,000 empleados del Seguro Social. Es una de las instituciones, yo, que más complejas de gestionar. Sí, sin duda. Pero fíjate que ahí hay una cosa bien interesante, porque desde luego que la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación no era así como un paseo de campo, claro, ¿no? Era complicado, pero en otro sentido. Aquí hay retos efectivamente de otra naturaleza, que hay que estarle respondiendo todos los días a los derechohabientes y desde luego a nuestros trabajadores. Pero hay una cosa bien particular. Yo soy el director del Seguro Social número 23. Ha habido 11 presidentes desde Ávila Camacho hasta el presidente López Obrador, desde que se creó el seguro. Y en esos 23 directores ha habido solo un doctor, el doctor Benito. A diferencia de la tradición de la Secretaría de Salud, donde prácticamente todos fueron doctores, creo que hasta Salomón Chertorivsky. Sí, ya ha habido un par de casos, pero es al revés. ¿Y por qué lo veo así? Y lo mismo ha habido abogados, economistas, financieros en esta última
etapa de manera muy marcada, pero como lo ha dicho el presidente, desde Reyes Heroles, Ortiz Mena, que fueron directores del Seguro Social, bueno, uno de los primeros, Ignacio García Telles, que había sido rector, secretario de Gobernación, gobernador allá en su estado, en Guanajuato, en fin. ¿Por qué lo veo así? Porque el Seguro Social, sobre todas las cosas, es un proyecto de nación, de Estado, y es un proyecto político, desde su nacimiento. No me refiero a mi llegada. Sí. Es un asunto de carácter político, ¿por qué? Porque después de que el régimen posrevolucionario busca un diseño de institucionalización, yo creo que las cuatro patas, así como esta mesa, entre otras cosas son el sindicalismo mexicano, la escuela rural, que era las causas sociales de la revolución expresadas ahí en el territorio, el tema de la seguridad social, y ahí sí de manera muy marcada, y elegido como una institución de distribución de la tierra. Y la seguridad como acceso a... Y la seguridad social, efectivamente, como un reflejo de una de las causas que también fueron producto de la revolución, que es el derecho de los trabajadores. Es bien curioso, porque el Seguro Social nace como los primeros proyectos, antes de su creación, en 1943, nace a partir de uno de los seguros, que es el de riesgos de trabajo. Era la primera demanda. O sea, yo estoy trabajando en una mina. Y si me pasa algo, me quedo en el desamparo. Después tiene varios procesos. En algún momento hay un proyecto con el general Lázaro Cárdenas, y es finalmente Ávila Camacho quien concreta la creación del Seguro Social. Es una historia que creo que a la par del seguro se puede contar la historia de las instituciones del país. Porque tiene al final estos dos grandes componentes, que es la parte de la pensión, digamos, que la gente que trabaja sepa que cuando deje de trabajar no va a caer en pobreza, y el componente de los servicios de salud. Así es. Sí, digamos, son cinco los derechos. El de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, cesantía y vejez, guarderías, justamente, y prestaciones sociales, y retiro, invalidez, el seguro de invalidez y vida. Entonces, estos 5 grandes seguros para los trabajadores era una forma también del Estado, en sus momentos de consolidación, de decir, el Estado mexicano puede darle cobertura a los trabajadores en todo su trayecto de vida, desde que nacen hasta que mueren, prácticamente. Entonces, como proyecto político, que después tuvo varias derivaciones, distorsiones, que de verdad yo nunca me he detenido a criticarlas y demás, pero no las comparto, ni las compartimos en este momento. Una idea de decir, bueno, vamos subrogando, privatizando o haciendo o planteando que no es vocación del Estado, y en ese sentido del Seguro Social, hacer cosas, porque lo mismo hay teatros, que efectivamente, pues guarderías, centros sociales, deportivos. Es enorme. Es enorme. A ver, en ese sentido, hay dos, decíamos, está la parte de los seguros o de las etapas que va cubriendo, digamos, el seguro. Pero hay una parte que tiene que ver con los servicios de salud y otra parte con las finanzas. Es correcto, sí. ¿En qué estado se encuentra hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social? Porque esa historia la hemos escuchado varias veces, la de que está en quiebra y la de que ya fue rescatado. Y luego después escuchamos de que fue rescatado, que volvió a estar en quiebra. Claro. Hoy, ¿cómo están las finanzas pensando en el tema de los servicios y en el tema de las pensiones? Mira, a partir de varios momentos en los últimos 15, 20 años, yo sí creo que hay que reconocer que hoy las finanzas del Seguro Social son sanas. Es decir, hay un número de reservas importante a partir de este criterio de incorporación de reservas, pues para cualquier previsión. Hay hoy la posibilidad de incorporar a los ingresos que son por la vía de las cuotas obrero-patronales, que es el 70% de los ingresos del seguro, adicionales a los ingresos del gobierno, que van prácticamente, digamos que casi solo los contabilizamos, pero van directo a la seguridad social, a pensiones, a jubilaciones, al régimen de los trabajadores propios del Seguro Social. Y otros ingredientes que son las inversiones propias del seguro, que son como el 8%. ¿Por qué señalo esto? Porque a partir de buenas finanzas es que se pueden seguir pensando en tener mejores ingresos que a la vez nos sirvan para dar mejores servicios a todos los seguros. ¿Cuál es la situación? Yo creo que después de que hubo un rescate, se le dio la vuelta para que hubiera números
positivos, se debió haber empezado un proyecto que tuviera que ver con cómo vamos a mejorar los servicios. ¿Y no se hizo? Se hizo parcialmente, pero no de manera, creo yo, ni ordenada, ni de manera, digamos, prioritaria. Pero Porque digamos, muchas veces la lógica financiera de muchos exdirectores era solamente las finanzas. Y que con eso ya vamos de gane. Y Ahora, que con eso vamos de gane. eso sí lo hicieron bien. Esa parte yo tengo que reconocer que se hizo bien, pero no es suficiente. Se tenía que lograr un quiebre. Y ese quiebre era a partir de decir, bueno, ya estamos en una situación financiera holgada de alguna manera, bueno, hay que empezar a hacer inversiones. ¿Por qué lo digo? Hay lugares en donde nuestro gran problema es los tiempos de espera. Es decir, que una persona llegue a una consulta, o peor aún, los tiempos de espera para cirugías, en donde le digan a alguien, oye, vamos a programar tu cirugía dentro de 2 meses, 3 meses, o incluso como va a empezar a ocurrir en estos días, que esperamos poderlo atender de manera eficiente, que digan, pues es que hasta el próximo año. Hay un criterio médico, pero al final de cuentas nosotros tenemos que ser capaces de dar buenas respuestas a los derechohabientes. Es muy sensible. Exactamente. Está, claro, el componente de salud. Sí. ¿Qué pasa si en 2 meses te hacen el estudio y ya no, el tratamiento? Claro. O empeoraste. Y luego hasta el propio componente de la sensación de alguien que tiene una enfermedad y que siente que a lo mejor médicamente puede ser que el caso sí puede esperar, pero la experiencia del paciente y de la familia pues, es terrible. Así es. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Que en algún momento se pensó que eso se solucionaba solamente, no digo que no es una solución, pero que solamente se solucionaba con más y más infraestructura física para la atención de los derechohabientes. Sí hay lugares donde necesitamos tener otro hospital, hacer una sustitución de un hospital o tener más unidades médicas familiares, pero hay un planteamiento previo para nosotros o acompañando a esto. Porque salir a decir vamos a construir tanto y hasta dentro de tanto tiempo estaremos listos, pues también nos deja en la misma situación. Uno de los grandes proyectos que nosotros tenemos para el 2020 es el hospital de tiempo completo. Déjame plantearte cómo es esto. Muchos hospitales, sobre todo en la parte de cirugía, los quirófanos, pueden pasar mucho tiempo sin que sean utilizados. Algunos incluso en el turno de la tarde y muchos, casi la mayoría, los fines de semana. Que es un desperdicio de recursos. Es un desperdicio de recursos y de capacidad ya instalada. ¿Cuál es la inversión importante ahí en personal, en capital que humano? Estar haciendo un uso de las instalaciones. Exactamente, en donde nosotros digamos, a ver, necesitamos tantos médicos con todo su equipo, porque no es nada más el doctor que entra al quirófano, o sea, todo el equipo que lo acompaña, el team, como se le llama, y que es un asunto de inversión en capital además humano. Está en esta lógica de la nueva economía, que es, tú tienes recursos parados. Sí. Porque pasa, es hasta la lógica de una plataforma como Airbnb y estas cosas, que exactamente. Tú tienes una habitación o un cuarto que no estás aprovechando y que alguien más podría aprovecharlo y mucho de esta economía nueva, digamos, está bajo esta lógica. Así es. Ahora, es que yo creo que vamos a llegar en algún momento incluso a tener hospitales de 24 horas. Pero esto implica, primero, voluntad de hacerlo, sí un tema de personal suficiente para poder hacerlo, pero también, por ejemplo, el tema del sindicato, ¿hay margen para avanzar en esto? Porque sabemos que luego las lógicas de los sindicatos en su propia dinámica, pues no está justamente en esta dinámica de aprovechar todos los recursos. Mira, yo creo que con el sindicato ahí, todo lo contrario de lo que pueda ocurrir en otros lugares, hay muy buena disposición, hay una posición en la que se le está dando la confianza que sea el sindicato también, pues a final de cuentas, quien puede verse en este sentido, pues no beneficiado en términos del sindicato, sino el personal. También buscar que aquellos lugares donde tenemos ausencia o vacancia en prestaciones médicas, porque no tenemos especialistas y demás, buscar mecanismos para que realmente se generen incentivos y se quieran ir para allá. Te pongo un ejemplo. En el norte, en Sonora, hay un problema serio porque no encontramos especialistas que quieran ir a ciertos lugares. ¿Por el tema de violencia? No tanto por el asunto de la seguridad, sino hay mucho por la lejanía y a veces también porque son ciudades pequeñas en donde el seguro se convierte en la única fuente de ingreso de un especialista y que no tiene posibilidad, como lo tienen muchos otros, de tener una práctica privada. Y también porque son lugares muy, muy apartados en un territorio tan grande, por ejemplo, como el de Sonora. El problema no está en Hermosillo, no está en Monclova, en fin. Entonces, esa es un poco la apuesta, apostarle mucho a la gente, a pensar que la gente del Seguro Social de verdad tiene
lealtad institucional distinta a otras instituciones públicas. Este modelo del que hablamos ahorita, del mayor aprovechamiento de la infraestructura, ¿cuándo se podría empezar a aplicar? Nosotros tenemos ya en este momento un grupo piloto en donde ha habido muy buenos resultados. Al contrario de lo que de repente se creía, mucha gente prefiere tener su operación, su cirugía en fin de semana, pues no le afecta en términos laborales y demás. Y lo vamos a ir haciendo, digamos, paulatinamente. ¿Cuál es la meta? Que nosotros en el corto plazo podamos abatir 25% los tiempos de espera. Y reitero, no es un asunto de un día para otro y demás. Hay que encontrar a los especialistas, generar buenos modelos. Para la parte de consulta estamos pensando incluso convocar a médicos jubilados que puedan decir, bueno, yo puedo regresar para atender esta... Es un asunto también de mucha voluntad y de creer en el personal, de confiar en la gente. Yo creo que hay de repente este círculo vicioso. La población, y en este caso los trabajadores, no confían en una dirección porque el director tampoco confía en ellos. Hay que partir de la buena voluntad. Mira, te pongo un ejemplo de lo que estamos haciendo en ese sentido. ¿Y por qué digo que de los 5 seguros, el de prestaciones médicas, a fin de cuentas, es el más importante y es el que tiene que tener más, es el que tiene más recursos y demás? Ahorita estamos en un proceso que está ya por concluir en su primera etapa para una convocatoria para las delegaciones. O sea, hay 35 delegaciones del Seguro Social. Muy comentado, por cierto, el relevo, el cambio en estas delegaciones. Digamos que las delegaciones del Seguro Social eran totalmente discrecionales. Era una facultad, sigue siendo del director. Y era una lista y uno decía palomeo, y en algunos casos era a partir de un criterio profesional y a veces un criterio político. Hay que reconocerlo. ¿Para qué? Creo que no es sorpresa. ¿Y ahora cómo lo quieren resolver? Ahorita, ¿qué es lo que hicimos? Primero lanzamos una convocatoria que el perfil es solamente para personal médico del Seguro Social, con 10 años de experiencia, con ciertos cargos que ya hayan ocupado la dirección de una unidad médica de alta especialidad, un hospital grande, una subdelegación, porque también lo abrimos, por eso digo personal médico, son médicos y enfermeras también. Hay enfermeras que han tenido bajo su cargo a un número de personas y que le dan clases a cualquier especialista de recursos humanos. La otra es también que tengan maestría o doctorado o un número acumulado de diplomados y demás, que es muy común en el Seguro Social, sobre otros temas, no solamente la parte médica, sino personal, administrativo y demás. Y lo abrimos a la convocatoria. ¿Y eso cuándo se resuelve? Bueno, la primera etapa ya se concluyó, que es la convocatoria, que más o menos al cierre debemos de andar arriba de los 2,000 postulantes para 35 lugares. Habían quienes nos decían, no se van a inscribir porque no les va a convenir, porque tiene un elemento adicional que ha sido polémico, pero qué bueno que siempre hay espacios para explicarlo. Se concursa por la plaza, pero no la jurisdicción. Es decir... Te puede tocar en otra parte. Te puede tocar en otra parte. Y esa otra parte no va a ser tampoco un criterio del director general, porque entonces ahí estaría un poco el truco, ¿no? El margen discrecional. ¿Dónde están? Bueno, entonces el de Chiapas, que me interesa mucho, yo lo voy a poner ahí, o el de Puebla, o el que sea, ¿no? Entonces eso va a ser ahí sí, y un proceso que ocurre muchas veces en otras instituciones. Entiendo incluso que por ejemplo, en el Matías Romero, para la primer asignación del personal del Servicio Exterior Mexicano es por insaculación. Es una insaculación. ¿Y aquí cómo va a ser? Insaculación. Insaculación, va a ser ese criterio. Sí, fíjate, ¿por qué lo decidimos? Primero, muchos delegados médicos que hay en el Seguro Social actualmente o que ha habido, han pasado por varias delegaciones, han sido delegados de uno u otro estado. Y segundo, porque nos parece que ahí sí estamos privilegiando la lealtad a la institución. La gente que dice, yo quiero tener una oportunidad para demostrar que quiero hacer este trabajo. Se reconozca la trayectoria. Se reconoce la trayectoria, la meritocracia y lo otro. El que es delegado del Seguro Social y es médico, es muy probable que después de que cumpla su encargo, o sea, termine después de X número de años, porque no es un plazo específico, vuelva al Seguro Social a operar, a dar consulta, porque ahí está su vida profesional. Claro. Entonces nadie va a manchar su hoja de servicio. Ahora, de mucho de lo que hemos platicado, de esto de fortalecer la institución, de generar servicios 24 horas para optimizar los recursos, implica destinarle, es cierto, partes voluntad, pero muchos recursos. Hay que pagarle al personal de los diferentes turnos.
¿cómo está lidiando el IMSS con el tema de la austeridad? Porque hay de pronto una parte que entiendo y que comparto, que es la de los privilegios, otra parte que es la de los excesos que se cometieron o se han cometido en la administración, todo eso lo compartimos. Pero la premisa de que con menos se puede hacer más, pues aritméticamente dice que no. Si tú tienes menos salario para doctores, pues tienes menos doctores, si tienes menos doctores puedes atender a menos pacientes. ¿Cómo está hoy el IMSS y qué espera para el presupuesto 2020 que se está discutiendo ahora en el Congreso? Claro, mira, yo te diría, para nosotros no gastar en el Seguro Social, más que ahorro, es un fracaso. Es una acción de gobierno que no se llevó, ahí no hay ahorros. Que no se llevó a cabo. No. O sea, ahí Vaya, hay un ahorro que se va acumulando a reservas y demás, pero el fin es la estabilidad financiera del instituto. ¿Pero por qué lo digo? Porque la austeridad para nosotros es, pues, que el director general no tenga escoltas. La austeridad es que no tengamos un personal de confianza abultado en las delegaciones y que están cumpliendo objetivos no médicos. Para nosotros, ¿qué es lo que no estamos tocando en ningún momento? En personal, ni en equipo, ni en inversión, lo médico y lo de y todos los seguros que tenemos. Pero principalmente las prestaciones médicas, que son los otros seguros terminan de alguna manera financiando a prestaciones médicas. Ahí nosotros todo lo contrario, estamos incrementando el gasto y eso sí, eficientando muchas cosas. Te pongo este ejemplo. En 2018 se salió a licitar el doble de lo que se había licitado en promedio los años anteriores en obra pública. Hay obras que se presupuestaron, pero no se tenía terreno. Se presupuestaron, pero no se tenía proyecto. Entonces, pues no hay en realidad obras. Hubo un proyecto de presupuesto que después, en años anteriores, se fue incorporando a las reservas cuando no se pudo ejercer. Luego otros que se empezaron a hacer y se quedaron a la mitad y que hoy tenemos problemas pues, con la constructora y demás. ¿Por qué señalo esto? El Seguro Social, cada decisión que se toma tiene que estar vinculada a mejorar la calidad de sus servicios y la cobertura. Y en estos casos sí hubo muchos excesos y desorden y seguramente, presumiblemente en algunos, mucha corrupción para salir a licitar y licitar y licitar y de repente tener obras juntas o muy cercanas y otras áreas del territorio desprotegidas. ¿Y de esto, por cierto, hay denuncias? Sí, hay muchas al interior, en el órgano interno de control y otras denuncias directamente ya de carácter penal para verificar lo que pasó. Pero el órgano interno de control ha hecho un muy buen trabajo para decir, oye, todo esto que ocurrió, bueno, pues sí, hay una situación. Eso tendría que haber consecuencias. Sí, mira, te pongo un ejemplo. En Puebla. En Puebla, en 2017, después del temblor, uno de los hospitales emblema del Seguro Social, el San Carlos, un hospital de más de 50 años, 415 camas, es un monstruo, quedó inhabilitado, o sea, no se puede utilizar más. ¿Por? Hicieron por el sismo, daño estructural y demás. Fíjate una cosa, se le había hecho un trabajo de reforzamiento antes del sismo, o sea, afortunadamente, porque eso pues, hizo que no hubiera una desgracia. Pero el día siguiente del sismo ya no había gente en el San Alejandro, San Carlos creo que dije, pero es el San Alejandro, en San Alejandro. Entonces tuvieron que empezar a utilizar otras instalaciones propias, se subrogaron con la Cruz Roja, con un hospital universitario, en fin. Pero eso quedó así. El dictamen del San Alejandro había quedado parado y nadie sabía qué iba a pasar. Había gente que decía, se le tienen que quitar 3 pisos y puede funcionar. Otros decían, no, hay que usarlo para oficinas y demás. Hoy hay un dictamen muy claro que dice, no se puede utilizar, se debe de demoler. Pero entonces se tenía que pensar cómo sustituyes, porque no vamos a hacer otra vez un hospital de 400 camas, que se hizo hace mucho, casi en el centro de Puebla, cuando el crecimiento de la ciudad hacia el poniente pues ha sido enorme. Y entonces descubrimos que había una intención, que nosotros estamos continuando, de un hospital en Cholula, que el Seguro Social, cosa curiosa, compró. Y compró a un privado, que iba a ser un hospital privado, que dejó en obra negra y que compró el seguro con todo y la obra negra, porque no hay nada más que la obra negra. Cosa rara, porque el Seguro Social, honestamente, nunca compra terrenos. Es muy común que el gobierno del estado, en cualquier estado, le da el terreno porque claro, le viene muy bien, le da el servicio. Además, cuando hay crecimiento poblacional, un área conurbada, metropolitana en proceso de crecimiento, pues la presencia del Seguro Social siempre es da mucha seguridad y demás. Bueno,
que ese es otro asunto, porque también recibimos muchos hospitales que no tenían vialidades, servicios y demás, pero eso es otra historia. Bueno, aquí nosotros decimos, ¿en qué momento alguien decidió que era buena idea comprar un terreno que tiene un edificio que está emproblemado desde 1998 y pagamos 400 millones de pesos por él? Bueno, ese son el tipo de cosas que nosotros estamos revisando de manera muy puntual cada que anunciamos el menor de las inversiones en materia de infraestructura. Sí, para ver cómo se usan. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permites. Claro. Regresando, vamos a seguir platicando con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué pasa con la investigación de la guardería ABC, que es un tema particularmente sensible para la ciudad mexicana? ¿Qué pasa con el programa piloto de las trabajadoras del hogar? ¿Qué pasa hasta con el tema de la historia, que ahora es parte de la cancha que le toca al director del IMSS? De eso regresamos de esta brevísima pausa. Ya volvemos. Ya estamos de regreso a el primer programa de En el Círculo, conversando con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y nos decías, director, el tema del presupuesto y pues cómo hay que revisar cada una de las decisiones. Sí. ¿Cómo pinta el 2020 en este momento en que hay que conciliar, por un lado, la necesidad de mejorar la velocidad de los servicios, la calidad de los servicios del Seguro Social, sí, y por el otro el tema de la austeridad, casi a veces como mantra de gobierno? Sí, bueno, como te decía, para nosotros es a partir de programas muy específicos, el de tiempo completo para la atención médica. También estamos buscando otros mecanismos para los otros seguros poder cumplir, pues a partir de las exigencias que tiene la población. Y este plan, que además lo estamos planteando de manera, digamos, multianual, de infraestructura. O sea, lo que nosotros queremos hacer es ir, y lo estamos trabajando mucho con gobiernos estatales, irles planteando qué viene en los siguientes años y cómo se fue construyendo este planteamiento a partir de los criterios de acceso, la presencia de la derechohabiencia, en fin. Entonces, esa parte nosotros no la vamos a descubrir. ¿Dónde estamos de alguna manera apretándonos el cinturón? En la liturgia del poder, básicamente. O sea, que es importante, es simbólica, pero sí, también a veces, para un presupuesto del tamaño del IMSS, es importante quitarlo, que hacían la escolta del director. Exacto. Pero administrativamente, financieramente tampoco resuelve nada. Pues. No. Es importante hacerlo, pero no te resuelve. Y por un tema de convicción. Por ejemplo, de repente podemos ver algunas duplicidades en delegaciones, pero nunca es a partir de, poner en riesgo la atención médica. O sea, no hay una sola persona que pueda decir, a mí me corrieron del Seguro Social por austeridad. Hubo una disminución, sí, en un programa, uno solamente en específico, que tenía que ver con el programa Prospera y que no era del régimen ordinario del Seguro Social, no es de los derechohabientes, es el régimen para población abierta, que se conoce como IMSS Bienestar, que viene desde hace 40 años como IMSS Coplamar, y que en el componente de salud que tenía Prospera para el pago de este subsidio, lo hacían en el Seguro Social. Que habrá que evaluar el impacto también de quitar esa parte del programa Prospera, ¿no? Totalmente, pero fíjate que hay una cosa interesante, o sea, solo por la pura experiencia. Hubo 15 unidades médicas urbanas, porque son solamente las urbanas, donde esto estaba ocurriendo y que estaba financiado por la Secretaría de Desarrollo Social, que sí había un tema de que a la redonda no había servicios de salud. Y esas las mantuvimos. Pero en la gran mayoría, que son más de 250, después de que se quitó el componente de salud y porque desapareció Prospera, ya no hubo retorno de las beneficiarias. ¿Pero esas dónde se tienen ahora? En servicios de los estados, o porque tenían algún seguro porque son del ISSSTE. O sea, era solamente por el programa. Eran las mediciones y las evaluaciones médicas vinculadas al programa, pero no, en realidad no acudían ahí a los servicios de salud. A los servicios de salud. En 15 sí, en 15 hay casos y además ha habido algunos que pues ha habido molestia de la población y lo que les explicamos es a dónde los vamos a dirigir o dónde vamos a continuar con este programa, pero como atención de salud. En este asunto del cambio está el tema del abasto de medicamentos. Sí. Que es ahí muy complejo, porque sí, la premisa es, para evitar la corrupción vamos a centralizar compras, lo cual
habría que ver, digamos, la manera en que se realice la centralización, pero está el tema del abasto, por otro lado. Y en este proceso, pues está entre el tiempo que se ha llevado el cambio de modelo y, por otro lado, lo que ha hecho el presidente de la distribución. Sí. Yo escuchaba declaraciones diciendo, bueno, podemos recuperar la idea de que el IMSS puede distribuir. Pero lo cierto es que también es una tarea muy compleja. O sea, cuando dice el presidente, como los que llevan papitas y refrescos a todos lados, bueno, esas empresas llevan años montando una red con una logística que es muy sofisticada, digamos, y más cuando se trata de medicamentos que tienen que tener temperaturas, tiempos de distribución. ¿Cómo estamos con ese tema y cómo lo está viendo el Seguro Social? Mira, la concentración de las compras de medicamentos, la famosa compra consolidada, ya estaba ocurriendo desde antes. Nada más que estaba ocurriendo justo desde el Seguro Social. Había ya observaciones de la OCDE, que de repente a la OCDE la citamos para algunas cosas y para otras no, porque la OCDE ahí sí ya había hecho una recomendación diciendo que que la consolidada estaba concentrando en muy pocas empresas la compra. ¿Por qué? Porque eran empresas de alguna manera intermedias que lograban una suerte de contrato de compromiso con las farmacéuticas y como ellas hacían la distribución, entonces le contratabas a la distribución ese servicio y las medicinas. Y ellos a su vez hacían le compraban a los laboratorios. Sí. Y los laboratorios de alguna manera estaban como yo digo que estaban con una suerte de síndrome de Estocolmo porque estaban ya muy acostumbrados a eso, cuando es un poco en detrimento de ellos. ¿Cuál es el planteamiento? Primero, a partir de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la compra hoy la hacemos de manera coordinada, que es una cosa bien importante. En las reformas a la ley se estableció la obligación de coordinarnos interinstitucionalmente. Se invocaba muchas veces a esto, pero muchas veces no pasaba. Eso es lo primero. Entonces, en ese sentido, ¿dónde estamos planteando la compra? En todo el sector salud y con la Secretaría de Hacienda por la vía de la Oficialía Mayor que tiene estas facultades legales. Una cosa bien importante, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y la Secretaría de Salud qué sabe de medicinas? En los medicamentos, de Hacienda, perdón. Y justamente la de salud sabe mucho. Medicina, claro. La de salud es una cosa bien interesante porque hay el Consejo de Salubridad General, que además pues, los abogados lo saben bien, lleva en la Constitución desde el siglo XIX, tiene unas facultades en la Constitución de que todo lo que decide es obligatorio para todo el sector, solo se coordina con el presidente y demás. Ellos van a ser el Compendio Nacional de Medicinas. O sea, el Consejo de Salubridad General... Determina qué se compra. Determina qué se compra. Y ahí asistimos todos. El IMSS, el ISSSTE, Pemex y demás. Y luego se encargan están nuestros expertos ahí. Nuestros expertos van a decir, ellos dicen, compra esto. Y luego, ¿quién determina la compra y la negociación? Pues ahí sí ya es de manera conjunta, encabezados por Hacienda. Hoy, los dos primeros casos que se dieron, antirretrovirales y hepatitis C, tuvieron mucho éxito. Y no son ahorros en la lógica de decir, estamos ahorrando porque estamos comprando sin distribución o son ahorros porque estamos comprando malos medicamentos. Todo lo contrario, hay una lógica de eficiencia en el tratamiento. Es decir, se está comprando el mejor tratamiento al mejor precio. ¿Y por qué tiene que ser concentrado y consolidado? Porque si salimos todos a hacer una demanda como sector salud, pues entonces da para que se pueda regular un poco el mercado. La propia COFESE está acompañando este proceso de manera muy optimista, pues espero que siga siendo optimista su visión, porque ellos mismos se están planteando como órgano autónomo y autoridad en materia de competencia económica, están diciendo qué bueno que lo están haciendo porque sí estaban generando una distorsión en el modelo anterior. Y vamos a ver cómo queda el saldo, digamos, de la compra en términos de gasto y en términos de eficiencia. Y de eficiencia del tratamiento, ahora, eso es bien importante. Vamos a otro de los temas, señor Robledo, el tema de la guardería ABC. Sí. Este gobierno me parece que retomado algunos temas que vienen arrastrando, están pendientes, y uno es el de la guardería. Se retoma el tema como un asunto de investigación. ¿En qué punto nos encontramos hoy y qué papel juega el seguro en esto? Mira, por un lado, yo creo que hay un cambio de actitud y de planteamiento del Estado mexicano en su conjunto. Creo que el hecho de que el presidente el 6 de junio en Palacio Nacional haya tenido una primera reunión y después de su primer informe, el 1 de septiembre, su siguiente acto público haya sido otra reunión con los padres de los niños que estaban presentes en la guardería
ABC, cambia un poco también la idea de cómo vemos el asunto de la protección de los derechos humanos y el combate a la impunidad. Hay una serie de elementos que tienen que ver con modificaciones en el fideicomiso y en acuerdos del Consejo Técnico, que son ya muy particulares y que hemos estado en conversaciones con los padres y además hemos mantenido tenemos un acuerdo de decir, no hablar mucho para atender del fideicomiso para las familias. ayudas vitalicias, la atención médica y demás. Pero la parte de la justicia, que a final de cuentas es el gran reclamo después de tantos años y que ha estado pendiente, surgió a partir de un elemento. El director Germán Martínez presentó una denuncia en contra del exgobernador Burs y nosotros, si bien ya ratificamos esa denuncia, establecimos un criterio en el que se consideraba y consideramos que el proyecto de sentencia del ministro Saldívar, que además es producto de la última vez que la Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad de investigación, digo última vez porque después de porque eso... no lo ha vuelto a hacer. No, es que ya no existe esa facultad, se modificó a partir de las reformas de 2009, 2011, por eso ya fue la última, digamos que la facultad ya la tiene ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero esa investigación, por un lado, que es una investigación amplísima, o sea, hay un protocolo, mandaron a 2 magistrados, o sea, es verdaderamente, está muy bien hecha. Y además el proyecto de sentencia, pues que en su momento se votó en contra, o sea, es el voto 8-3 del ministro Saldívar, la ministra Sánchez Cordero y el ministro Silva, voto en minoría, pero nos deja un precedente muy interesante sobre 2 temas. Uno, desde luego, es qué funcionarios podrían haber estado involucrados, pero a nosotros el que nos parece más interesante, sobre todo para que la justicia en el caso de ABC también logre garantías de no repetición, es lo que se plantea respecto al desorden generalizado que existía en ese momento en el otorgamiento de licencias para la operación de una guardería. ¿Otorgamiento y controles? Sí, pero sobre todo en el otorgamiento. O sea, lo primero que habría que decir, y déjame dar un paso atrás, el Seguro Social tiene guarderías porque tiene un seguro de guarderías para las madres trabajadoras. Que eso lo proporciona el instituto. Lo había proporcionado siempre el instituto. Ya había 2 modalidades por ley. En el 101 de la Ley del Seguro Social dice el instituto proporcionará esto y a otro modelo que era el de los patrones, es decir, un patrón que tenga un número determinado de empleados y que a partir de la revisión de sus cuotas, él prestaba el servicio. Eso era lo regular. Después de eso se empieza a hacer una interpretación y una serie de acuerdos en el Consejo Técnico para abrir nuevas modalidades para las guarderías, que en el papel podrían sonar muy bien, que era que las madres las operen, que sean de carácter comunitario, pero después lo que inunda este sistema de subrogación del servicio de guarderías es una lógica honestamente solo de maximización de la renta. Y eso, ahí empieza ese desorden que está en este proyecto y en esta investigación. Porque hay que recordar, la guardería ABC era una guardería subrogada, no era de las que opera directamente el instituto. Para darte una idea, hoy hay 1,416 guarderías del Seguro Social. De estas 1,416, 1,286 son subrogadas. El resto... ¿De cuántas? A ver. De 1,416. De 1,400, 1,200 subrogadas. 1,200 subrogadas, casi 1,300. Las que opera el seguro son 130. O sea, es casi el 10% nada más. Porque... Que eso también te habla de la demanda, de la necesidad, que no cubre por sí misma la infraestructura del Estado. Exacto, pero había otros modelos que a nosotros, por ejemplo, el de los patrones, operadas por patrones, que no era el caso de ABC, que era hablar con el patrón y decirle, a ver, revisemos tus cuotas. Y la empresa tiene la obligación de hago un descuento en cuotas, pero tú das el servicio de guarderías. Entonces, empresas decían, adelante, y ellos en su propio centro de trabajo a veces tenían la guardería. ¿Qué estamos explorando nosotros? Otros modelos distintos, que además ha habido ejemplos en algunos momentos. Por ejemplo, estamos hablando con la SEP para que pudiese haber un modelo de guarderías en las escuelas operadas por los comités de padres de familia de las propias escuelas. El 25% de nuestros asegurados tienen a sus hijos en una escuela pública. Entonces, podemos encontrar ese, digamos que maridaje de educación inicial. Hay que resolverlo, claro, porque además hoy con el tema de las estancias infantiles, exactamente, ahí tenemos una discusión. Sí, es decir, desde luego. ¿cubrían este modelo una atención
que al tiempo veremos el cambio de, en lugar de darle a la institución, darle una especie de voucher, algunos dicen, ¿no? La transferencia de recursos a los usuarios para que ellos lo paguen. Vamos a ver qué efectos tiene y si logra resolver este tema, que es en qué condiciones, o sea, cómo garantiza el Estado que las condiciones en las que prestan los servicios los particulares pues garanticen seguridad y los derechos de los que lo toman. Pero fíjate, qué bueno que pones el caso de Estancias, porque Estancias como programa, porque no dejaba de ser eso, era un programa social, digamos. La diferencia enorme con las guarderías del IMSS es que las guarderías son un seguro que a su vez pues, es un derecho de los trabajadores. Y en ese sentido, el modelo que siguió el seguro es el de las estancias, el de la subrogación a partir de pensar, y así es dicho, pues que podía ser un buen negocio para alguien. Pero, no digo, no hablo de corrupción, ¿eh? Sí. ¿Por qué pasó esto? Porque entonces la lógica de maximización de la renta era, pues haz guarderías pues lo más barato posibles y demás, y pasan cosas ahora, como lo de ABC. Pero ¿cuál tendría que ser el siguiente paso? Porque hoy parece que yo comparto la idea de que, primero, de que se tiene que garantizar el derecho, y segundo, de que el Estado tiene que garantizar que el derecho se cumpla en las condiciones adecuadas. Sí. Pero tampoco se resuelve solamente con la transferencia de recursos, porque no estamos hablando de fortalecer las capacidades del Estado para garantizar ese derecho. No, claro. No, en el caso de guarderías, el seguro lo que establece es la obligación de prestar el servicio, no de otorgar recursos para que cada quien vaya a buscar el servicio, porque además la lógica del Seguro Social tiene un principio de solidaridad, es decir, las cuotas que se cobran también financian seguros para cierto tipo de población, en este caso las madres trabajadoras, que hay una discusión en la Cámara sobre las guarderías para padres que nosotros estamos viendo con mucho interés, pero en este momento el tema es cómo garantizamos el servicio, pero prestándolo. El asunto es que no se garantizaba de manera segura, subrogando todo, sobre todo cuando ese desorden generalizado al que hace referencia el proyecto de Saldívar, habla de cómo también se rompieron procedimientos de licitación y entonces eran asignaciones directas y que donde pudiese haber casos de corrupción. ¿Hoy se corrigieron esos vicios, esas fallas? Mira, yo creo que hay esfuerzos para la corrección. No puedo decir que estas 1,200 guarderías operen mal, ¿no? Tienen otros criterios, tienen otras hasta regulaciones en materia de protección civil, el personal y demás. Y es un poco de la transición. Pero habla mucho de un modelo, pues sí, neoliberal, en términos de decir, todo lo tienes que subrogar, pero llegó al Seguro Social, una institución que es por origen, pues el garante del bienestar social como concepto de Estado, no solamente de gobierno. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que en el caso ABC hay una discusión de fondo respecto a cómo hubo estas distorsiones en el seguro. Lo que estábamos hablando ahorita de la distribución, el seguro tuvo durante muchos años la distribución de los medicamentos, que además respondía a una lógica de verdad de sentido común. ¿Qué pasa ante un desastre natural de los cuales somos tan vulnerables? ¿Qué pasa ante una epidemia, una cuestión sanitaria o incluso cualquier otra situación global que nos pudiera poner en una afectación? Hoy somos de alguna manera dependientes de la contratación de servicios subrogados. En el año 2000, en el Consejo Técnico, se tuvo esa discusión sobre si era o no la vocación del Seguro Social la distribución de los medicamentos. Yo estoy de acuerdo que puede haber procesos que mezclen la participación de privados, pero no que conviertan al seguro en una institución que solo contrata, que solo paga. No lo hacemos en prestaciones médicas. Hemos estado platicando el tema de los derechos, hablamos ahorita de las estancias. ¿Qué pasa con las trabajadoras del hogar? El IMSS tiene un programa piloto que viene, por cierto, por un mandato también del Poder Judicial que le dice, a ver, este estatus es de excepcionalidad de la ley, pues va contra los derechos humanos y se arranca un programa piloto. ¿Cómo ha funcionado? Yo veía algunos datos publicados que creo que solamente 6,000 trabajadoras han sido inscritas. Son casi 9,000. ¿De un porcentaje de cuántos millones de trabajadores? El cálculo es como de 2 millones. Que entiendo que en esta primera etapa, digamos, la idea no es que estuvieran las 2 millones. No. Pero ¿qué lecciones ha dejado hasta este momento la etapa piloto? Sí, fíjate, y es bien interesante porque justo en la ley del seguro se establece en el régimen voluntario, es decir, cuando no eres un trabajador formal, que tu patrón es el que te registra y demás, sino en régimen voluntario, la posibilidad de que las trabajadoras del hogar pudiesen estar. Sin embargo, durante tantos años que existía ese derecho, eran como 6,000 nada más las que estaban inscritas.
Entonces, el proyecto piloto, ¿qué lecciones nos ha ido dejando? Primero, cosas bien interesantes, que la modalidad para hacerlo lo más fácil posible para quienes son, en este caso, patrones de las trabajadoras del hogar, no sea un obstáculo, ¿no? Porque de repente para la gente, desde ir al banco o tener un recibo puede ser un obstáculo enorme. Entonces tenemos que facilitar esa parte, por un lado. Segundo, una cosa bien interesante, los rangos de edad que se pensaban que iban a estar muy distribuidos hacia mujeres muy jóvenes, no está siendo así. En el piloto hay registros sobre personas mayores de 50 a 55 años, cosa que también es algo interesante. Segundo, se tenía una idea de que la distribución hombres y mujeres iba a ser casi de una razón de 95 a 5. ¿Y cómo así? Está como en 17% de varones. Entonces, también ese es un asunto... Y hay que aclarar que entiendo que es cobertura de servicios de salud, sí, no el componente pensión. Sí, no, en este caso no lo incluye. Que es un tema que en algún momento exacto, y que hay que abordarlo. Claro. Y además, sí está en el planteamiento para ya el momento en el que lancemos esto de manera regular, por una razón. Ahorita el piloto, aunque incluya, ahorita el piloto es normal que se haya un poco frenado, porque quienes saben que va a haber un proyecto, que es un piloto, dicen, pues mejor me espero, porque además, si no, vamos a poder empezar a generar distorsiones, para que cuando lancemos esto, también lo hagamos y sea la plenitud de los derechos. ¿Cuándo va a pasar eso? Y se van a resolver temas como las personas que trabajan un día en una casa, otro día en otro, que es un esquema típico, digamos, de una relación patronal, el tema, digamos, de liquidación, en fin, ¿cuándo se va a tener claridad ya esta certeza de la que vamos a Nosotros creemos que para enero ya tenemos listo el programa para lanzarlo ya de manera... Sí, porque aquí sí creo que es un derecho, hasta una causa. Yo la compartí mucho en el Senado y teníamos esta vinculación de tantos años que en este momento que ya está la sentencia, que ya está el tema no solamente... que ya pasó por el legislativo, sino que ahora tenemos el piloto, hay que hacerlo muy bien, porque ahí sí no podemos equivocarnos. Y efectivamente es una situación que tiene un alto grado de complejidad, y ahí sí estos principios de coordinación, en este caso, por ejemplo, con la Secretaría del Trabajo, son de carácter permanente. Hay que reconocer que la comunicación entre el gobierno dependía mucho de las relaciones casi públicas de los funcionarios. Entonces, me cae bien, no me cae bien. Desde luego que hay amistades, historias y demás. Pero no debería depender de si se llevan o no los funcionarios. Digo, a mí me cae muy bien la Secretaría del Trabajo, es mi amiga, pero son causas en las que creemos, vaya, ¿no? Que no es de ahora. Y ahora que tenemos la posibilidad de estar de este lado de la mesa en el Ejecutivo, pues lo queremos hacer de manera muy, muy correcta. Es lo mismo que en ABC, no es nada más hacer declaraciones o proyectos que no nos lleven a nada, sino hacerlo con toda la gravedad de los casos para que se cumplan los objetivos, ya sea de derechos o en este caso de justicia. Entonces, yo creo que el programa está cumpliendo su objetivo de ser un piloto del cual se extraigan lecciones y corregir. Y que en enero se tendrá que estar presentando entonces ya de manera formal, y ya las personas tendrán que inscribirse con las facilidades que, digamos, se han aprendido en el camino. Ya casi para terminar, a mí me sorprendió mucho cuando escucho en una mañanera al presidente López Obrador diciendo vamos a tener los festejos de la independencia y el encargado va a ser el director del IMSS. Y dije, bueno, pues si el director del IMSS no tuviera otras cosas que hacer, como todos los que hemos estado platicando a lo largo de esta noche, lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿qué rol, más allá de los festejos de este 16 de septiembre, que ya lo sabemos, qué papel va a jugar ahora el director del IMSS en esto que es una comisión presidencial, según platicamos, y es una comisión además que es permanente, que no se agota con los festejos del 16 de septiembre? Sí, mira, esta administración, y yo creo que la gente lo sabe, está muy vinculada a la historia. La cuarta transformación no es nada más un eslogan, es una idea de un momento histórico que está viendo el país y que se vincula mucho a recordar y a volver a significar ciertos procesos históricos, personajes, y que ese sentido de efeméride se convierte en un sentido político que también explique el momento que estamos viviendo actualmente. Esa es la aspiración de este gobierno, de hacer historia. No es una sorpresa,
es con lo que salimos a hacer campaña. En ese sentido, y con esa importancia que tiene, el planteamiento la comisión presidencial viene desde Segov, digamos que es un cargo heredado de la Secretaría de Gobernación. Y el papel es solamente de coordinación. Es decir, no significa que el IMSS esté contratando un escenario donde van a estar algún número o que no. Están en la comisión la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, Memoria Histórica, el Instituto de Revoluciones. En los casos de los festejos de septiembre ha estado involucrado todo el tiempo el Ejército. Nosotros somos un espacio de coordinación nada más. No, ni de gasto, ni de administración, ni mucho menos de ejecución. Ahora, esto no es nuevo que se convoque a diferentes instituciones para un objetivo que se pueda tener. Ha habido otras en la historia, comisiones incluso de celebraciones, en donde se convocaba de repente a alguien un ministro de la Corte, a un gobernador. Ahí están el caso de 1910, incluso en los bicentenarios de la independencia y el centenario de la Revolución. Ahora, yo lo que sí insisto mucho de mis responsabilidades, que son también legales, yo al Seguro Social le dedico todo el tiempo de mi día y de mis esfuerzos desde las 7 de la mañana. Lo bueno es que nos quedó buena escuela de gobernación de un instituto que no descansa. Y además, y esta parte, digamos que hay un tiempo asignado de unas sesiones que se van a estar llevando a cabo cada 2 meses y que no comprometen en ningún sentido ni distraen mi tarea número 1, que es el Seguro Social. Una institución como el IMSS, pues lo primero es que opere. Sí. O sea, antes de transformarla, lo primero es que dé los servicios que tiene que dar, que el personal funcione, los recursos materiales, el medicamento, todo funcione. Si hubiera algún tema que Zoé Robledo quisiera decir, después de mi paso por el IMSS, hubo algo que cambió, ¿qué sería? Que pusimos en el centro a los derechohabientes y que volvimos al origen y a las razones del origen del Seguro Social. ¿En qué sentido? Que el seguro es una apuesta, fue una apuesta hace más de 70 años, en el sentido de que el Estado mexicano podía ser representado por un estado de bienestar solidario, que acudía al cual podían acudir la gente en los momentos de más vulnerabilidad, cuando estás enfermo, cuando tienes una carencia, cuando estás retirándote, cuando tienes algún problema. Esa es la gran figura del Seguro Social, el águila, ¿no? Abrazando a la madre que a la vez amamanta a un niño. Ese modelo de estado de bienestar, que no es otra cosa que eso, el estado de bienestar, es el que al que estamos regresando. Son transiciones, son procesos, pero es redirigir al Seguro Social. Mira, el seguro es tan grande que si uno piensa en moverlo 10 centímetros, tiene que estar seguro que es en la dirección correcta. Y la dirección correcta no es pensar en el pasado con añoranza, sino en las razones de su origen, de personas que pensaron después de la Revolución que el Estado podía dar seguridad social. No fue fácil en su momento tampoco, si se revisa ahí la historia, pero que el modelo que se había empezado a meter de privatización, subrogación, que nos hubiera podido llevar quizá a un momento en el que se dijera, bueno, el Seguro Social debe de desaparecer y entonces todo lo vamos a hacer de esta nueva forma, pues era detenerlo. Creo que eso tiene que ver mucho con las finanzas, pero sobre todo en ese sentido, poner en cada acción, en cada decisión, primero el derechohabiente en el centro, no las finanzas, no la política en términos de operación y la política electoral. No, no, no. Todas las acciones dirigidas a cómo esto que estoy haciendo hoy le ayuda a los derechohabientes en cualquiera de los seguros que tenemos. Pues me parece que es una aspiración muy positiva que creo que podemos compartir muchos. Vamos a ver que esta decisión está acompañada de los presupuestos, porque el presupuesto es la expresión de la visión política. Claro. Si no hay presupuesto, no se puede materializar. Sí. Hemos platicado a lo largo de esta noche de temas muy concretos, compromisos muy concretos en términos del mayor uso, que además tiene la ventaja, el IMSS, que es una institución donde se mide, se observa, y vamos a poder ver, digamos,
en términos de la presencia médica en los diferentes lugares, Claro. en términos del personal, Sí. en términos de los tiempos de espera, tan sensible que platicamos hace rato, los casos de la guardería, en fin, que ojalá claro. tendremos que platicar en un tiempo. No, pues Y encantado. seguramente, pues ojalá podamos revisar qué ha pasado con cada uno de estos temas. Mira, déjame decirte, yo soy un creyente de los medios públicos, sobre todo para eso, para que se discutan las cosas públicas. Y si además podemos hacer un ejercicio de rendición de cuentas, de decir, bueno, en el primer programa venís a decir esto, en el programa 1000, bueno, no tanto, para No, que... nos espera Pero en el un poquito programa, antes. 100, cómo están las cosas, me parece que es extraordinario, porque efectivamente lo que dices es muy cierto. Esto no se mide en estadísticas y demás, se mide en la percepción de la gente, en que ellos puedan decir, efectivamente antes me daban una cita en tanto tiempo y hoy se redujeron los servicios, los tiempos de espera, o se mejoró El abasto de medicamentos. el abasto de medicamentos, sí. En fin, o sea, todo es medible en el Seguro Social. El asunto, y por eso yo, déjame nada más terminar con algo que decías al inicio. El Seguro Social y sus desafíos, sus retos, sus problemas, son de carácter político, porque al final de cuentas la concepción financiera, minimalista, neoliberal del Seguro Social era una decisión política, no dejaba de ser una decisión política. Hoy hay un planteamiento en el que nosotros, como un gobierno de izquierda que cree en el estado de bienestar, que plantea que primero tienen que estar las instituciones políticas por encima, no para someter, sino para guiar a la economía y demás, es el principio que nos guía. Bueno, pues lo vamos a ver. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, soy Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y nosotros con esto nos vamos. Le invito a que continúe aquí en Justicia TV y nos vemos en la próxima edición de En el Círculo. Que tenga usted una magnífica noche.